En este jueves sacerdotal y eucarístico, día de acción de gracias y de oración por los sacerdotes, vamos a conmemorar el santo que la Iglesia nos indica hoy, San Enrique, emperador germánico de comienzos del siglo XI. Durante su mandato puso gran empeño en reformar la vida de la Iglesia y en propagar la fe en Cristo por toda Europa. Poco después de su muerte fue ya venerado por su sentido de la justicia en el gobierno y por el amor a la Iglesia, a la que siempre quiso servir sin servirse de ella. Murió el año 1024. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo: «Permite a tu servidor decir una palabra en presencia de su señor. No se enfade mi señor conmigo, pues eres como el faraón». Mi señor interrogó a sus servidores: «¿Tenéis padre o algún hermano?». Y respondimos a mi señor: «Tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste a tus servidores: traédmelo para que lo conozca. Si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verme». Cuando subimos a casa de tu servidor, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi señor, y nuestro padre nos dijo: «Volved a comprar algunos alimentos». Le dijimos: «No podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros». Él replicó: «Sabéis que mi mujer me dio 2 hijos. Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Si arrancáis también a este de mi lado y le sucede una desgracia, hundiréis de pena mis canas en el abismo». José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó: «Salid todos de mi presencia». No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?». Sus hermanos, perplejos, se quedaron sin respuesta. Dijo pues José a sus hermanos: «Acercaos a mí». Se acercaron y les repitió: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre pobre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas del Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Y si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. En continuidad con el relato que ayer nos indicaba la Iglesia, que fue los instantes anteriores a lo que hoy hemos visto, el encuentro de José, cuando José desvela que era precisamente el gran administrador que tenía el faraón. En cuanto los hermanos empiezan a contarle cómo están, pues ya no aguantaba más, ¿no? Eso es. Y quiso de alguna manera desvelarlo. Y es encantador, porque hizo salir a todas las personas de su presencia. No había nadie allí cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y rompió a llorar, porque eran sus hermanos. De modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a la casa del faraón. Y José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos quedaron perplejos, ojopláticos, se quedaron sin respuesta. Y José les dijo: acercaos a mí. Y le repitió: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí. Os había perdonado, pues para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Este ejemplo del perdón de los hermanos es figura de Jesucristo. Nosotros fuimos los que le clavamos en la cruz. Vino a salvarnos y sus hermanos fueron los que le mataron, los que intentaron, en este caso a José, desprenderse de él. Mateo ha grabado en su Evangelio estas instrucciones, que es lo que a continuación nos enseña la Iglesia, y hemos de vivirlas bajo ese modo de el encuentro de los hermanos con José. Instrucciones que el Señor da a sus discípulos antes de enviarlo por los pueblos a predicar el reino de Dios, que estaba cerca, es lo que tenían que predicar. Y los cristianos de todas las épocas hemos entendido que esas disposiciones no están dirigidas solo a ellos, sino a todo cristiano que en virtud de su bautismo es también discípulo del Maestro y enviado a proclamar su mensaje a todos los hombres. Es muy importante que esto no lo perdamos de vista. No es una cuestión que tienen que llevar los que estaban, los apóstoles, los discípulos más cercanos al Señor. Lo que el Señor hace es una evangelización, la primera, como el entrenamiento. No solo son los pastores, no son los sacerdotes, no son los obispos, no. Es todo cristiano, es apóstol. ¿Y qué nos dice este pasaje a nosotros? Más de 2000 años después,
pues las palabras de Jesús siguen siendo tan actuales como entonces, porque vivimos igualmente en un mundo que está necesitado de testigos de Dios, que busca desesperadamente dónde está la verdad y el amor. Nosotros, apóstoles de nuestro tiempo, estamos también llamados a entregarnos gratuitamente a nuestros hermanos, con la ayuda desinteresada, con el servicio franco y la donación personal sin medida. Hasta que esas características que el Señor marca ahí, marca de entrada 2, y ahora los veremos un poquito, pues no veremos qué está pasando en mi vida, si estoy viviendo el encargo que me ha hecho el Señor. Desde que me bautizaron tengo ese encargo y vivo para eso. El Señor quiere, decía el Santo Padre resaltando una de esas características, quiere una iglesia pobre, que evangelice a los pobres. Cuando Jesús envió a los 12 les dijo: no os preocupéis en la faja, oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. No os preocupéis porque el Señor os dará el alimento. La pobreza evangélica es una condición fundamental para que el reino de Dios se difunda. Por eso es tan importante que en la Iglesia siempre estemos ayudándonos para vivir bien ese desprendimiento, que no es no hacer uso de las realidades, no solamente lo material, no. Es la cultura, es la luz de la inteligencia, es los consejos. Eso es toda una riqueza. Los ancianos, que son los más ricos que existen y que están precisamente para transmitir todos a los demás, los jóvenes, especialmente, la riqueza de su sabiduría. Las alegrías más hermosas y más espontáneas, decía el Papa, que he visto en el transcurso de mi vida son las de personas pobres que tienen poco a que aferrarse. Pues la evangelización en nuestro tiempo solo será posible por medio del contagio de esa alegría que proviene del desprendimiento. Tenemos que poner buena cara y tenemos que ayudar a las personas a enfrentarse con las verdades, pero porque las vivimos, primero testigo y después aclarar, enseñar, sugerir con alegría. Como hemos visto, la bienaventuranza de los pobres de espíritu orienta nuestra relación con Dios, con los bienes materiales y con los pobres. Pues ante el ejemplo y las palabras de Jesús nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de conversión, de hacer que la lógica del ser prevalezca sobre la del tener. O sea, no es lo nuestro, tener más. Lo que el Señor nos pide es ser más. Los santos son los que más pueden ayudar a entender el significado profundo de las bienaventuranzas. Pues vamos a pedirle a San Enrique, que era una persona que tenía una buena posición, cómo tenemos que vivir ese desprendimiento. Y Jesucristo nos sigue insistiendo en la necesidad de no perdernos en ¿qué? En tantas cosas, Señor. Pues es uno de los puntos, para mí, un día de acción de gracias, y todos los sacerdotes siempre en este día, porque es día sacerdotal y eucarístico, y estamos en la Eucaristía, que es acción de gracias. ¿Qué es lo que me pide el Señor? Pues una cosa muy sencilla que me decía un sacerdote muy mayor. Mira, al cabo de los años lo que yo descubro o he descubierto, me lo ha enseñado el Espíritu Santo, es que mi tarea, todo lo que tengo que hacer como sacerdote es no estorbar para lo que Dios quiere hacer a través de mí. Así que esfuérzate en eso y harás muy buena tarea. Y es lo que trato de hacer. Pues vamos a pedir por los sacerdotes que se dediquen a ser cada vez, a aprender más, a ser sacerdotes y a no estorbar y a no seguir exclusivamente sus pensamientos. Bueno, pues nos perdemos en las cosas, en los métodos, para que así brille la luz que llevamos en el corazón. Y el Señor nos previene contra el peligro de no alumbrar este mundo, porque estamos muy distraídos con nosotros mismos. Él quiere que vivamos una vida de amor, de paz, de alegría y de confianza en Él. Una vida que sea sencilla y centrada en lo fundamental. Pues este es el testimonio que transforma, ese es el testimonio que convierte, eso es lo primerito para la evangelización. Desprendimiento. En segundo lugar, testimonio, que van unidos, claro. El testimonio que convierte, sí. Este es el estilo de vida de los primeros cristianos, que cambió todo un mundo, cambió todo el mundo que había. Al entrar en una casa, dice el Señor, por ejemplo, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis, vendrá a ella.
Luego nos está pidiendo también el Señor que seamos hombres y mujeres de paz, ser hombres de misión, de saludo, de paz. Personas que llevan a Dios en los labios, en el corazón, pero sabiendo que mucho antes que en las palabras es el testimonio de la propia vida lo que convence, lo que arrastra a los demás hacia Dios. Hagamos un poquito de examen, que nos lo pide el Santo Padre. Y para mí, estupendo, porque me viene muy bien en este día y para todos mis compañeros, algunos ya están en el cielo, pero sé que estamos unidos en este día especialmente. ¿Cuál es el testimonio que irradio a los demás? ¿Sé dejar el buen olor a Cristo con mi presencia? ¿Testimonio y conversaciones? ¿O el respeto humano puede más en mí y no soy capaz de dar ese testimonio que Cristo me pide? ¿Es mi comportamiento distinto frente a Dios y frente a los demás? ¿O soy una persona auténtica que actúa siempre de cara a Dios? Vamos a pedírselo a la Virgen para ver ¿de qué manera tenemos que mejorar? Hay que aprender, sí, aprender a ser evangelizador, aprender a hacer apostolado. Nos vamos a pedir a la Virgen que consiga más atención a los pobres, más alegría en evangelizar y más deseo de sembrar y dar testimonio, especialmente el testimonio de paz. Hagamos un propósito sencillo, se lo decimos a Jesús. Daré testimonio de mi fe, con mi entrega alegre a los demás, siendo siempre un sembrador de paz y de alegría. Que así sea.